Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. De nuevo aquí en este entorno tan agradable de las Salesas. Como sabéis, voy a hacer, como suelo hacer, una presentación muy breve y luego daré paso al ponente que nos acompaña hoy. Y una vez que él termine la ponencia, la charla, abriremos un espacio de diálogo. Hoy nos acompaña Gonzalo Fanjul Suárez, que es un destacado investigador y activista enfocado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con más de 2 décadas de experiencia en España, en Perú y en Estados Unidos. Voy a dar solo 2 o 3 pinceladas de su extensísimo currículum, que yo creo que se mandó por mail y que, en fin, daría para estar aquí 2 horas solo describiéndolo. Así que, como digo, voy a dar unas pocas pinceladas. Actualmente dirige el área de análisis de políticas del Instituto de Salud Global de Barcelona y es cofundador de la Fundación Por Causa, una iniciativa que combina investigación en políticas y comunicación para abordar los temas de la pobreza y las migraciones. Ha sido autor principal del Report Card 12 de UNICEF sobre pobreza infantil en países ricos y colaborador del programa de migraciones del Center for Global Development. Su formación académica incluye estudios en economía, pobreza y desarrollo internacional, complementados con un posgrado en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos análisis en ámbitos como la salud global, las migraciones internacionales, la salud alimentaria, el comercio y la ayuda al desarrollo. De todo esto yo quiero destacar sobre todo 2 cosas, que lo comentábamos al venir, hemos venido juntos desde el hotel en el que él está alojado. Hay una cosa que a mí me llamó la atención en los currículums que he consultado para traerlo aquí, y es que él se declara a sí mismo como activista, que es algo que muy pocos académicos hacen. Es decir, él tiene una extensísima hoja de servicios, por así decir, publicaciones, estancias en algunas de las mejores universidades del mundo, pero además de todo eso, dice: yo soy un activista contra la pobreza y a favor de los derechos de los migrantes. Y esa doble faceta de su actividad a mí me parece muy interesante. Yo llevaba mucho tiempo queriéndolo traer porque es una de las voces más autorizadas en inmigración de este país, si no la que más, y además de ser una voz autorizada, es una voz comprometida. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo en ámbitos como este. Así que por todo esto, Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí en la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Muy bienvenido y tienes la palabra. Gracias a la Universidad Pública de Navarra y gracias a todos ustedes por acompañarme esta tarde. Y espero que tengamos oportunidad después de la intervención mía de un diálogo, porque estas son cuestiones que, en fin, en parte responden a los hechos, y los hechos son los que son, y a veces son inapelables. En parte responden a la interpretación que cada una de nosotras hagamos de los hechos, ¿no? Y de cómo interpretemos esa realidad, y yo creo que será interesante compartirlo después, ¿no? La presentación que voy a hacer hoy hace un diagnóstico, empieza con un diagnóstico de lo que, en mi opinión, es este modelo migratorio global. Creo que no es exagerado decir que es un modelo migratorio que se repite con pocos matices en la mayor parte de las regiones de destino del mundo, y es un diagnóstico muy crítico, como ustedes podrán escuchar, ¿no? Pero a partir de ahí, espero que pronto, paso a explicar lo que yo creo que podría ser una alternativa a este modelo migratorio, que es lo que me interesa especialmente. Creo que tenemos un diagnóstico muy bien hecho de por qué este modelo funciona mal, pero tenemos un problema para hablar de las alternativas. Y este es uno de los asuntos en donde yo creo que nuestra sociedad se atasca, nuestras sociedades se atascan, ¿no? Y en tercer lugar hablaré de algo que para mí es incluso tan importante como el qué, y es el cómo llegamos a esa alternativa a la que queremos llegar, ¿no? Y aquí hablaré de elementos políticos, elementos institucionales y sobre todo de elementos narrativos. El elemento narrativo es posiblemente el valor añadido distintivo de una organización como la Fundación Por Causa, a la que hacía referencia Jorge ahora, que es la fundación que creamos un grupo de personas hace 13 años y que yo he llegado a convencerme de que en realidad nacimos para este tiempo que estamos viviendo ahora. Es una organización para tratar de intervenir
en un debate público tan tóxico, tan radioactivo como el de las migraciones, ¿no? Y en donde necesitamos desesperadamente no solo mejores ideas, sino una conversación pública completamente diferente a la que ahora tenemos, ¿no? Así que, si me lo permiten, déjenme empezar con leyendo algunas de las noticias que nos rodean en este ámbito, ¿no? Una masacre en Melilla, con 37 fallecidos oficiales y 76 desaparecidos no reconocidos, consecuencia de una operación conjunta entre las autoridades españolas y las marroquíes para evitar el asalto a la valla. Un acuerdo de control migratorio entre una democracia de la Unión Europea, Italia, y un Estado fallido, Libia, cuyas autoridades secuestran, torturan y asesinan a los migrantes en tránsito. El gobierno polaco proponiendo la congelación sine die del derecho de asilo en su territorio. Una antigua referencia internacional de las políticas de asilo y refugio como Dinamarca, negociando la externalización del derecho de protección en países terceros no seguros. Un canciller alemán poniendo en riesgo los acuerdos de Schengen con la reintroducción de fronteras interiores destinadas a reducir la llegada de solicitantes de asilo. Hablamos mucho de Donald Trump durante estos días y de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero cada uno de estos casos ha tenido lugar en la Unión Europea, en el espacio democrático más sofisticado del planeta y en los últimos 5 años. Han sido políticas propuestas por la ultraderecha, por movimientos nacionalpopulistas, pero ejecutadas por gobiernos perfectamente democráticos de centro-derecha o de centro-izquierda en nuestra propia región. Y luego está Trump, por supuesto, un presidente abiertamente xenófobo que en menos de 3 semanas de gobierno emitió 34 órdenes ejecutivas directamente vinculadas con políticas anti-inmigración. Órdenes ejecutivas orientadas a la deportación masiva de trabajadores con o sin papeles, como estamos viendo durante estos días, que ordenan la militarización de la frontera de los Estados Unidos, que anulan cualquier compromiso de los Estados Unidos con las reglas de protección internacional a las que están obligados como firmantes de algunas de estas convenciones, que fuerzan la mano de países terceros en América Latina, en Asia, en África, para que se conviertan en cómplices necesarios de las políticas de deportación del gobierno y que básicamente de la manera más impúdica está poniendo patas arriba un sistema imperfecto pero de largo alcance de protección de los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? Si Europa y los Estados Unidos tienen un problema con el nacionalpopulismo y con el fascismo de manera abierta cuando se habla de política migratoria, yo creo que una de las mejores maneras de no seguir ese camino es no comportarse como los nacionalpopulistas, que eso es lo que están haciendo nuestros gobiernos en la Unión Europea. En demasiados países, la ultraderecha no ha necesitado llegar al gobierno para lograr que el marco político y narrativo de las migraciones se parezca a lo que ellos están proponiendo. Luego hablaremos del concepto de la ventana de Overton, que es el concepto, el espacio dentro del cual se establece un debate público en un determinado momento de la historia, ¿no? Nuestra ventana de Overton no solo se ha desplazado peligrosamente a la derecha, sino que se ha estrechado hasta el punto de que es difícil reconocer quién es quién en los gobiernos que están aplicando las políticas migratorias en cada uno de nuestros países, ¿no? El primer gran esfuerzo de comunitarización de la política migratoria, que es el Pacto de la Unión Europea de Migraciones y Asilo, aprobado durante la presidencia española en el año 2023, es en realidad un artefacto policial que preocupa por lo que contiene, pero yo diría que preocupa especialmente por lo que no contiene, por aquello de lo que no habla, que es el 90% de las personas que llegan a nuestros países, que son los migrantes económicos, los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, y que, en mi opinión, volatiliza los valores e intereses más fundamentales de la Unión Europea cuando se trata de políticas migratorias, ¿no? Y el problema es que yo creo que esta Europa que está aplicando estas políticas no es una excepción. Yo creo que el régimen migratorio, que con pocas distinciones es posible explicar en el caso de la Unión Europea, se repite con pocos matices en la mayor parte de países de destino o de regiones de destino, desde luego aquellas que pertenecen a la OCDE. Por causa ahora acaba de abrir una oficina en Chile, estamos desarrollando un proyecto narrativo migratorio en Chile, y Chile en realidad es prácticamente una versión casi
copiada en calco de lo que ha ocurrido en Europa, pero con ciertos años de retraso, ¿no? Incluso en la capacidad de un gobierno de izquierdas de repetir los mismos errores que se han repetido, que se han cometido en la Unión Europea. Las principales economías de destino de la OCDE han desplegado un modelo migratorio concebido para detener los flujos, no para gobernar los flujos de movilidad humana, sino fundamentalmente para detenerlos. Y como decía antes, es un modelo homogéneo en donde es difícil distinguir a los partidos de derecha y izquierda o de centro derecha y de centro izquierda, aunque existen matices. Yo creo que España ofrece algunos matices, por lo menos en una parte, ¿no? Estas son las 6 características fundamentales de este modelo, en mi opinión. En primer lugar, es un modelo de puerta estrecha y semicerrada, que ofrece prácticamente oportunidades nulas para venir a trabajar de manera legal, segura y ordenada a nuestros países. Es un modelo concebido para invitar a la inmigración irregular. Economías que necesitan a los trabajadores de manera desesperada impiden que esos trabajadores lleguen de manera irregular y países como España consiguen que la inmensa mayoría de quienes se establecen en nuestro país como trabajadores migrantes tengan que llegar primero de manera irregular y después, por la vía del arraigo, por las vías que concede nuestra legislación, se establezcan en el largo plazo en el país, ¿no? En segundo lugar, es un modelo obsesionado política y mediáticamente por las fronteras terrestres y marítimas, por las fronteras exteriores. Es un modelo en donde existe una hipertrofia de la frontera sur o de la frontera este, en el caso de la Unión Europea. Si se fijan, 9 de cada 10 noticias que aparecen sobre migraciones en los medios de comunicación hablan de lo que está ocurriendo en Canarias, o lo que está ocurriendo en el Estrecho, o en la frontera de Polonia con Bielorrusia, es decir, en las fronteras terrestres, que son las fronteras más espectaculares, digamos, los pasos más espectaculares, ¿no? Lo mismo ocurre en los Estados Unidos con la frontera sur, ocurre en otras regiones con sus fronteras, y sin embargo, el 90% de la movilidad que se produce hacia la Unión Europea opera en otros territorios. Se produce fundamentalmente a través de aeropuertos, de una manera mucho menos espectacular, de una manera mucho menos problematizante, digamos, desde el punto de vista narrativo, ¿no? La tercera característica de nuestro modelo migratorio es un modelo que otorga un poder, en mi opinión, desproporcionado a la parte de la que depende la seguridad de los estados, a los ministerios del Interior. Esta es una política en la que en realidad deberían intervenir otras muchas partes, digamos, de nuestros estados, ¿no? Es una política que desde luego tiene que ver con la seguridad, en la medida que tiene que ver con el control de las fronteras de un estado, lo cual es una obligación de los estados, pero es una política fundamentalmente económica, una política laboral, en donde los ministerios de trabajo han llegado tarde y han llegado de manera torpe a la hora de tomar decisiones sobre la política migratoria. Pero es una política donde yo diría que tiene mucho que ver, por ejemplo, quienes se ocupan del desarrollo de la cooperación internacional. Estamos hablando de gente que viene de países en donde existe una presencia extendida de las políticas de cooperación, no solo de España, sino de otros muchos países, y sin embargo las agencias de cooperación están prácticamente ausentes a la hora de definir cuál debe ser esa política migratoria, ¿no? Yo no pretendo excluir al Ministerio del Interior de estas decisiones, pero es evidente que esta es una banqueta que tiene una pata muy larga y 2 patas muy cortas, o una pata prácticamente inexistente, ¿no? Y por lo tanto es una política que a la hora de ser diseñada es una política desequilibrada y por lo tanto una política torpe y errónea, ¿no? En cuarto lugar, es un modelo migratorio que culpabiliza a los recién llegados por el colapso de los servicios públicos, ignorando la contribución fundamental que los migrantes hacen a la sostenibilidad de los estados del bienestar e ignorando la propia responsabilidad fiscal de los estados de adaptar los servicios públicos a sociedades que sencillamente están cambiando de tamaño, ¿no? Esto es algo que en una comunidad autónoma como la de Madrid, en donde yo vivo, en donde ahora, por ejemplo, 1 de cada 7 personas de la Comunidad de Madrid son de origen latinoamericano, los servicios públicos han adaptado mal al crecimiento de la población o a la transición de la composición de la población, ¿no? Por lo tanto, hay un fracaso del Estado a la hora de adaptar ese modelo de servicios públicos a esta sociedad que está cambiando, ¿no? En quinto lugar, es un modelo que alimenta un negocio legal, fabuloso y creciente de un ecosistema de organizaciones, instituciones e individuos que se benefician de manera muy directa de lo que nosotros hemos denominado la industria del control migratorio. Este es uno de los proyectos de más largo alcance de investigación de por causa que responde a una pregunta muy simple. Sabemos muy bien quién pierde con este modelo migratorio, pero ¿quién gana? ¿Quién tiene interés en que esto se mantenga?
¿quién está haciendo negocio con estas políticas? Y ese ecosistema no solo identifica empresas bien conocidas en España como Telefónica, como el Corte Inglés, que están ganando mucho dinero con políticas de control fronterizo en el Estrecho, por ejemplo, con el sistema integrado de vigilancia exterior, no solo empresas del sector de la defensa, que ahora, por ejemplo, están reunidas en Madrid en un congreso de la industria del control fronterizo al que no pueden acceder periodistas ni sociedad civil y que se está celebrando en IFEMA en Madrid en este momento, sino también agencias de cooperación que están recibiendo mucho dinero para aplicar políticas de control migratorio, esta vez utilizando la zanahoria y no el palo, es decir, tratando de evitar que la gente se desplace de sus países, o incluso un ecosistema de empresas que son contratistas de servicios en las políticas de control migratorio, ¿no? Esta industria del control migratorio, que gana mucho dinero con esta lógica, con este modelo, invierte a su vez mucho dinero para perpetuar esta lógica. Y en Europa es posible identificar un lobby creciente, poderoso, que está influyendo el modo en el que los países europeos conforman su política migratoria. Y en sexto lugar, esta es la sexta característica de nuestro modelo, yo creo que es un modelo que desde el punto de vista económico, y este es uno de los ámbitos que más me interesan y al que he dedicado más tiempo, es un modelo profundamente insensato. Desde el punto de vista laboral, económico y demográfico, nuestro modelo migratorio es directamente un disparo en el pie. En sociedades que se enfrentan a un invierno demográfico, en donde nuestro modelo demográfico de pirámide casi invertida, cada vez menos trabajadores son responsables de un número creciente de pensionistas y de gente que se retira y que necesita de manera casi existencial la llegada de trabajadores de fuera que vayan apuntalando nuestra economía y nuestro estado del bienestar, ¿no? 100 años después del auge nacional populista que generó un conflicto prácticamente sin precedentes en la Unión Europea y que nos metió en una de las etapas más oscuras de nuestro continente, yo creo que Europa parece haber olvidado las lecciones aprendidas. Estamos alimentando la misma lógica, las mismas pulsiones, las mismas mentiras que en su momento establecieron una diferencia fundamental entre países y una diferencia y una brecha prácticamente insalvable entre el ellos y el nosotros. Se ha establecido de manera firme en la Unión Europea la lógica de la migración como problema, la lógica problematizante, securitaria de las migraciones. Y en esa lógica problematizante, en parte, hay quienes ven la migración simplemente como una amenaza a nuestra identidad, a nuestra seguridad, a nuestra economía. Pero hay quienes limitan las migraciones a una tragedia, a algo que debe ser evitado. Hay que ayudarles a no emigrar, ¿no? Esa lógica del Salvador Blanco, en donde, de nuevo, convertimos los barcos de salvamento en el Mediterráneo como en la figura de lo que debe ser la respuesta a este modelo migratorio para ciertos sectores de nuestro país, ¿no? Pero si se dan cuenta, tanto el que reduce las migraciones a una amenaza como el que reduce las migraciones a una tragedia, en realidad ambos están convirtiendo las migraciones en un problema, en algo que hay que evitar, ¿no? Y eso para mí choca por completo con todo lo que yo he aprendido o todo lo que entiendo sobre las migraciones, que en realidad son una de las mejores noticias para nuestras sociedades y han sido una de las mejores noticias para nuestras sociedades, ¿no? La paradoja de este modelo es que tratando de vender orden por la vía de la militarización de la frontera, de la aplicación de las políticas más restrictivas, en realidad lo que están haciendo es generar caos. Ese caos se produce en las rutas de acceso a la Unión Europea, con unas vías de tránsito encanalladas, violentas, hostiles a la llegada de los migrantes, por ejemplo, con políticas de externalización de la Unión Europea que pagan a países terceros para que retengan a la gente que llega a nuestros países, que convierten las propias fronteras de la Unión Europea en caos. Canarias es solo un ejemplo, pero las fronteras de Europa del Este son otro, es decir, son espacios en donde la gente, yo creo que tiene una percepción bastante bien ajustada de que son espacios de desgobierno, de caos, pero además son políticas caóticas en la medida en que invitan a la inmigración irregular. La inmigración irregular es caótica en la medida en que está basada en la economía sumergida, en una parte de la sociedad que tiende a desaparecer del radar de las instituciones públicas por miedo a ser identificada y por miedo a ser deportada, ¿no? Y de nuevo España es uno de los países más amables en este sentido, pero estamos rodeados de países que no son tan amables, ¿no? Y como en una profecía autocumplida, ese caos que generan nuestras políticas en realidad se deriva en una pulsión
por apretar todavía más la tuerca y por reforzar las políticas de restricción que dieron lugar, en primer lugar, al caos en el que estamos instalados, ¿no? Y esta profecía autocumplida es también una profecía narrativa que en realidad fundamenta, por ejemplo, esa industria del control migratorio a la que me refería antes, ¿no? Y yo creo que Europa, el conjunto de los países de la OCDE, pero desde luego Europa, tiene dos opciones. La primera de ellas es cavar más hondo en este agujero y tratar de profundizar en un modelo que, en mi opinión, genera costes directos y de oportunidad mucho más allá de lo aceptable, ¿no? Y les doy algunos ejemplos. Las muertes, las muertes derivadas de este modelo migratorio. El proyecto Missing Migrants Project, que es un proyecto al que pueden tener acceso, que trata de estimar, de contabilizar cuánta gente pierde la vida tratando de llegar a la Unión Europea o en las fronteras de la Unión Europea, habla de 63.000 hombres, mujeres y niños reconocidos como vidas perdidas oficialmente a lo largo de la última década, ¿no? Perdón, no se refiere solo a la Unión Europea, sino que este es un proyecto de ámbito global, ¿no? Las torturas a las que me refería antes. Nuestras políticas migratorias alimentan regímenes en Libia, en Mauritania, en Panamá, en los Balcanes, en donde se produce una violación sistemática de los derechos fundamentales, no solo con la connivencia o con la connivencia implícita de la Unión Europea, sino directamente con recursos o con la colaboración de las instituciones de la Unión Europea. La arbitrariedad de los Estados, que se han establecido, que se han instalado en una suerte de estado de excepción que hace que los estados estén cruzando líneas rojas de manera constante, ¿no? Por ejemplo, con el encarcelamiento de menores en Canarias o con las devoluciones en caliente en contra de la normativa de la propia Unión Europea, ¿no? Con una política exterior condicionada en lugares como Turquía, como Libia, como Marruecos, en donde el miedo a que estos países dejen de colaborar en las políticas de control migratorio hace que miremos para otro lado en asuntos tan fundamentales como lo que está ocurriendo en este momento en Turquía, donde se está vulnerando el derecho libre a la elección con el encarcelamiento del opositor principal, ¿no? Ningún país de la Unión Europea tiene ningún incentivo para intervenir en Turquía, como se intervino, intervenir me refiero retóricamente en Turquía, como se intervino en el pasado, por miedo a que Turquía empiece a abrir el grifo con una población de cerca de 5 millones de personas que en su momento llegaron de Siria y de los conflictos de la región, ¿no? España con Marruecos es otro ejemplo del libro en este sentido, ¿no? Con una política que contamina a las intervenciones y a las agencias de cooperación. Una de las investigaciones más recientes que hemos hecho desde Por Causa prueba la colaboración directa de una de las dos grandes agencias de cooperación española, la FIAP, en políticas de control migratorio que vulneran directamente los derechos fundamentales de las personas migrantes en Mauritania. La FIAP está financiando programas en donde la policía mauritana encarcela a la gente, la mete en un autobús y la deposita en el desierto, esta vez en la frontera con Mali, y gente que queda abandonada en el desierto. Esta es una publicación que sacamos con El País, con Der Spiegel, con The Washington Post y con otros medios internacionales, ¿no? Es una política que, derivada de lo que decía antes, hace que la Unión Europea pierda ascendiente internacional. Tenemos muy poco gravitas para exigir a la República Centroafricana o a los países limítrofes a los grandes conflictos y a las grandes crisis de desplazamiento forzoso en el mundo que cumplan con sus obligaciones internacionales, si nosotros mismos, en una situación económica en términos relativos mucho mejor que la de ellos, no estamos cumpliendo nuestras obligaciones, ¿no? El sistema internacional de protección, el sistema de reglas, se desmorona en parte por los ataques directos en lugares como Israel, en parte por las omisiones de las democracias más sofisticadas del planeta como la de la Unión Europea, ¿no? Hay un coste de oportunidad fiscal en la medida en que estamos alimentando esas bolsas de inmigración irregular. Otra de las investigaciones que hicimos probaba que cada trabajador o trabajadora en situación irregular suponía un coste neto para el Estado español de entre 3.250 y 3.500 euros por persona y año, en términos de impuestos no pagados, impuestos directos no pagados o de contribuciones a la seguridad social no realizadas, ¿no? La regularización, en fin, en mi opinión está justificada por muchas razones, pero una de ellas es que supone un gran negocio fiscal para el Estado español, porque son recursos que nos están generando, ¿no? Este coste de oportunidad también se extiende a lo que se denomina en economía el desperdicio de talento. Población formada
que está en España obligada a trabajar en niveles de cualificación muy por debajo de la categoría que le correspondería, simplemente porque sus títulos no están reconocidos o porque están trabajando en la economía sumergida, ¿no? Y en términos más generales, el problema fundamental de las carestías, que antes eran puntuales y que ahora son estructurales en nuestro mercado de trabajo, en todos los niveles de cualificación de nuestro mercado de trabajo, desde la recogida de la fruta y la verdura hasta el sector sociosanitario o la programación, en donde nuestros sectores empresariales necesitan una mano de obra que sencillamente no está disponible, en España y en otros muchos países de nuestro entorno, ¿no? Hace poco tuve oportunidad de participar en un estudio que se ha hecho en el País Vasco por la Universidad de Deusto, en donde cerca de la mitad de los empresarios encuestados por este estudio declaraban que no disponían de la mano de obra que sus empresas necesitaban simplemente para mantener, digamos, su competitividad en el mercado de trabajo, ¿no? En realidad, si uno mira esta combinación de factores, esta combinación de elementos éticos, legales, prácticos a los que me he referido, es muy difícil encontrar una política pública en donde se cometan tantos errores como los que se están cometiendo en la política migratoria. Yo digo muchas veces que nuestra política es inmoral por muchas razones, pero es esencialmente idiota desde un punto de vista económico y demográfico. Es una política que responde muy mal a las necesidades de la sociedad, a los valores de la sociedad, a las leyes mismas que el Estado ha establecido. Y es una política que se rige por una lógica electoral de corto plazo, radioactiva, tóxica, a la que me refería al principio, pero que en realidad encaja mal con nuestras obligaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos todos los incentivos para tratar de buscar una alternativa. Necesitamos una alternativa mejor a una política pública y a una práctica privada rota, que vulnera los intereses y las obligaciones de nuestra sociedad, ¿no? Y esa alternativa se podría plantear desde un punto estrictamente ético, ¿no? Y aquí les confieso que mi posición en este asunto, por lo menos de manera aspiracional, utópica, es que las fronteras, es decir, la restricción del derecho a la libre movilidad de una persona, debería estar justificado por quien quiere restringir ese derecho. La carga, digamos, de la prueba debería estar en quien quiere restringir ese derecho. Entre otras cosas porque existe un derecho fundamental establecido en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas a la libre movilidad, a la migración. Lo que no existe es una obligación de aceptar. Esto es como el derecho a la vivienda, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, nadie está obligado a garantizar esa vivienda, ¿no? Pero, perdón, existe un derecho fundamental existe un derecho fundamental a emigrar en la medida en que el lugar en el que naces determina derechos fundamentales, ¿no? El lugar en el que naces determina la posibilidad de adquirir de disfrutar algunos de los derechos fundamentales reconocidos en otros ámbitos, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la educación o a la salud, ¿no? Pero esta posición ética para mí es irrelevante en lo que, en mi opinión, debe conformar una conversación entre partes que llegan a este debate por puertas muy diferentes. Algunas de ellas pueden ser éticas, algunas de ellas pueden ser perfectamente prácticas. Y francamente me interesa menos el punto de partida que el punto de llegada. Y la propuesta que yo les quiero compartir hoy, en realidad lo que propone es una reconsideración de ese contrato social. Lo que propone es una reconsideración del modo en el que como sociedad hemos definido ese derecho a emigrar o hemos definido la lógica con la que los Estados-nación en primer lugar, pero desde luego espacios más amplios como el de la Unión Europea y en algún momento un espacio multilateral de negociación de estas normas migratorias, como digo, esta política se define en esos espacios sobre la base de una combinación de valores e intereses, ¿no? Mi propuesta, por decirlo de manera muy simple, se plantea en una reforma en tres frentes esenciales y complementarios entre sí. El primero, yo creo que, se puede inferir de lo que les he dicho antes. Necesitamos con urgencia establecer líneas rojas, atrincherarnos, evitar un deterioro cada vez más progresivo de derechos que estaban escritos en piedra, de normas a las que están obligados nuestros estados y que están siendo vulneradas por esta lógica de la política migratoria. Necesitamos garantizar
que el derecho a la protección internacional de la Convención del 51 o del 67, que la Convención Internacional de Derechos del Niño de los años 90 no chocan con nuestra política migratoria. Con una política migratoria en donde primero se vulneran las reglas de manera excepcional, después esa vulneración se hace más extensiva y después esas vulneraciones se incorporan a la legislación, como está haciendo la Unión Europea en muchos casos, restringiendo de manera explícita en su norma el derecho de asilo al que están obligados los países de la Unión Europea, ¿no? Necesitamos garantizar que esas líneas rojas son firmes, que los Estados no cruzan esas líneas rojas, pero además necesitamos reconsiderar el derecho de protección internacional de acuerdo a un mundo que ya no es el mundo del año 51. Eso que ahora llamamos el desplazamiento climático o el refugio climático, es decir, gente que se ve obligada a abandonar su lugar de origen para salvar su vida debido a shocks naturales extremos, y shocks naturales extremos que se derivan de un problema que no han generado ellos, sino que hemos generado nosotros. Esos son supuestos de protección internacional que no están considerados ahora en la norma. Ningún país tiene la obligación de aceptar a una persona que huye de una sequía prolongada, como la que yo tuve oportunidad de estudiar en Mauritania y que había hecho que una parte importante de la gente que vivía en el centro de Mauritania tuviese que desplazarse primero de manera temporal y después de manera permanente a Nuakchot o a Nadibú, a la frontera. O la gente que ha sido víctima de las plagas de langostas en África Oriental durante estos años, o la gente que tiene que escapar de las inundaciones que destruyen por completo sus medios de vida, ¿no? En ninguna de las normas internacionales de protección está escrita esas obligaciones y, por lo tanto, vamos a tener que hacer un esfuerzo no solo para garantizar que el derecho de protección, tal como lo reconocíamos, se mantenga, sino además de extenderlo en los próximos años, ¿no? La segunda medida, y esta es clave si pensamos en las magnitudes de la movilidad internacional y de las migraciones, tiene que ver con el incremento, tanto en forma como en magnitud, de las vías legales, seguras y ordenadas de movilidad laboral. Necesitamos reformar el sistema para garantizar que el 90% de quienes se mueven, si ustedes miran las cifras generales, las magnitudes generales de la migración internacional, en este momento la estimación es entre los 310 y 320 millones de personas reconocidos como migrantes en el planeta, ¿no? De esos, tan solo 35 son considerados formalmente refugiados, es decir, asilados, ¿no? Por lo tanto, la inmensa mayoría de ese grupo no son en este momento la población que consideraríamos bajo el mandato de la protección internacional, aunque ahí hay flujos mixtos, digamos, que no están ni en una categoría ni en otra, o están en transición, ¿no? Y en último término, al final, aunque hayas llegado por la vía del desplazamiento forzoso o por la vía de la migración económica más convencional, todo el mundo necesita vivir de algo. Todo el mundo se convierte en un trabajador o una trabajadora, ¿no? Por lo tanto, el debate de la movilidad laboral es el debate fundamental que en este momento yo creo que está más desatendido en la política migratoria, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, no tenemos un país al que podamos referirnos como el referente en política internacional. No tenemos a la Finlandia de la educación o a la Viena de la vivienda, no tenemos el país al que todo el mundo mira y dice, este es el modelo, ¿no? Pero sí tenemos una miríada de experiencias que se están produciendo en contextos tan diferentes como el de Nueva Zelanda, Uganda, Colombia, España, que tiene algunas experiencias francamente interesantes en este ámbito, que yo creo que son experiencias que es posible identificar, mapear, replicar y llevar a escala. Es decir, no operamos en el vacío, no operamos en el limbo. Es posible definir muchas experiencias que se han ido aplicando durante estos años como resultado de un ejercicio de prueba y error que constituyen, y a esto me referiré después, un ejercicio de innovación de políticas al que nos podemos aferrar si queremos transformar nuestro modelo de movilidad laboral, ¿no? Y afortunadamente existen intermediarios que ya están haciendo esto. Existen organizaciones, brokers, que ya están haciendo este ejercicio de identificación de buenas prácticas para tratar de llevar estas experiencias a escala, ¿no? Aquí estamos hablando de una racionalización del modelo de movilidad laboral. En realidad, esto es algo con lo que podría simpatizar perfectamente cualquier partido liberal o cualquier partido de centro-derecha, porque en realidad el problema que tenemos en el ámbito de la movilidad laboral es el de la injerencia asfixiante de los Estados en algo que en la práctica constituye un mercado como cualquier otro. Hay una microgestión de los Estados que hace que un empresario o una empresaria que quiera contratar a un trabajador al que no puede acceder en nuestro mercado tenga que pasar por un verdadero infierno burocrático para lograr acceder a ese trabajador que se encuentra al otro lado de la frontera, ¿no?
Nuestro sistema necesita racionalizarse en la medida en que necesita flexibilizarse. Necesita permitir que los actores económicos operen con mucha más naturalidad, en lo que, insisto, constituye, además de otras cosas, un mercado de trabajo, ¿no? Además, y esta es mi hipótesis, yo creo que un sistema más flexible sería un sistema mucho más ordenado. No ordenado por la vía del palo, sino ordenado por la natural adecuación de las fuerzas que operan en un mercado de trabajo, quienes contratan y quienes son contratados, para encajar de manera natural, ¿no? Y España, de nuevo, constituye un experimento interesante en este sentido. España es un país que entre finales de los años 90 y el año 2008 vio crecer su inmigración de una manera acelerada. Esa migración se cortó de manera radical en el año 2008, no porque las políticas de control migratorio empezasen a tener éxito de manera mágica, sino porque España entró en la llamada Gran Recesión, en una recesión que se extendió durante años y que hizo que no solo no llegase gente, sino que empezase a salir gente de nuestro país porque no había incentivos para llegar. Este es el verdadero efecto llamada, una economía dinámica que ofrece puestos de trabajo a gente que puede ocuparla, ¿no? Y sin embargo, ese ciclo empezó a cambiar en cuanto nuestro ciclo económico empezó a cambiar, ¿no? Ahora España es uno de los países que llama la atención en el contexto internacional por su dinamismo económico. Es un país que en este sentido funciona contracorriente cuando lo comparamos con otras experiencias como la de Alemania o como la de Francia, y en donde la llegada de mano de obra extranjera forma parte fundamental de la ecuación que sustenta ese, lo llaman el milagro económico de la economía española, ¿no? Si nosotros permitimos que ese mercado se ordene de manera más natural, mi hipótesis es que será un mercado mucho más ordenado, un mercado mucho menos intervenido en este sentido, ¿no? Además, esos flujos laborales ordenados ofrecen una oportunidad única, y es una oportunidad de redistribución de la riqueza global. Las remesas que los migrantes envían a sus países de origen, el dinero que los migrantes envían a sus países de origen, en este momento es la principal fuente de redistribución de la riqueza global. Multiplica por entre 3 y 4 cada año todos los flujos de ayuda al desarrollo que los países ricos destinan a los países pobres. En muchos años están por encima de los flujos de inversión extranjera directa e incluso de transferencia de capital financiero, ¿no? Por lo tanto, las migraciones, en este sentido, incluso una parte muy pequeña de la población mundial moviéndose, porque estamos ahora aproximadamente entre el 3,5 y 3,8 de la población mundial viviendo como migrantes, son posiblemente el secreto mejor guardado contra la pobreza. Si usted quiere ayudar a los países pobres a que se desarrollen, si usted quiere reducir los incentivos para que la desigualdad supone para la movilidad, lo mejor que puede hacer es permitir que la gente se mueva de manera más ordenada y segura y garantizar que se produce esa redistribución de recursos, ¿no? Por lo tanto, garantizar y reformar o expandir las normas de protección internacional, expandir las oportunidades de movilidad laboral segura, ordenada y predecible. Y en tercer lugar, y este es un aspecto absolutamente clave, y es optimizar el equilibrio de riesgos y oportunidades de los procesos, tanto para las sociedades de acogida y para las sociedades de destino. Permítame explicar esta idea. A mí me gusta muy poco el sistema que tenemos, por las razones que ya les he explicado, pero me gustaría igual de poco una antítesis de este sistema que fuese un sistema de puertas abiertas, si ustedes lo quieren llamar así, de mera importación de mano de obra barata. Es decir, un sistema que utilizase la mano de obra migrante como mero commodity para alimentar nuestras industrias, como una mano de obra más competitiva, pero que no garantizase los derechos de las personas que vienen. En primer lugar, porque eso es injusto. En segundo lugar, porque eso lo que hace es alimentar la frustración, la ira y los agravios que están en el origen de los movimientos nacional-populistas que están creciendo en nuestros propios países, ¿no? Lo que está ocurriendo con la migración no es un problema que estén generando los migrantes, es un problema de un sistema que es incapaz de redistribuir con eficacia los beneficios que los propios migrantes están generando en nuestras economías. Por lo tanto, necesitamos estados del bienestar más fuertes, necesitamos mejores políticas de vivienda para los que estaban y para los que están llegando, mejores políticas de sanidad para los que estaban y para los que están llegando, de educación, de protección social, de ingresos mínimos vitales, porque los migrantes, todavía ahora, es decir, con el bono demográfico de quienes están viniendo, aportan muchos más recursos fiscales a los estados de los que están recibiendo. Y por lo tanto, es un bono demográfico del que nuestros países yo creo que pueden obtener beneficios enormes y todos se pueden beneficiar en este sentido, ¿no? En resumen, esta es la propuesta: más migraciones, más ordenadas,
con beneficios mejor repartidos. Una reconsideración de ese contrato social. Y déjenme terminar con la tercera parte de lo que les venía a contar. Les he explicado el por qué, les he explicado el qué, pero ahora déjenme centrarme en la tercera parte, que es el cómo. ¿Cómo llegamos de lo que tenemos a ese modelo al que tenemos que llegar, ¿no? Y yo creo que esta reconsideración del modelo, de nuevo, tiene tres patas. Me doy cuenta que yo soy un poco trinitario en mis propuestas, pero de nuevo tiene tres patas, ¿no? Hay una pata que es política, hay una pata que es institucional y hay una pata que es narrativa, ¿no? Y la voy a tratar de contar en los 5 minutos que me quedan para cubrir el tiempo que me dieron, ¿no? En el plano político, yo creo, volviendo a la figura que quienes vienen del mundo del derecho y de la politología, quizás recuerden esta idea de la ventana de Overton, ¿no? El espacio dentro del cual se desarrolla un debate público en un determinado momento de la historia. ¿Qué consideramos razonable digamos, en qué horquilla se mueve el espectro de opciones políticas en un determinado asunto, ¿no? de la historia, ¿no? Bueno, en este momento, como les decía, no solo la política migratoria está muy escorada a la derecha, o si quieren a espacios más conservadores o más restrictivos, sino que además es muy estrecha. Las diferencias entre los partidos de izquierdas y de derechas a la hora práctica de aplicar la política migratoria, quizás en su discurso varíen, pero a la hora real de aplicar su política migratoria no existen muchas diferencias, ¿no? Yo creo que tenemos que escorar esa ventana de Overton hacia el centro, pero además tenemos que ampliarla. Tenemos que dotar a nuestro sistema de más opciones y tenemos que rescatar a una parte del espectro político, la izquierda si quieren, los liberales, el centro derecha, que en este momento están completamente arrinconados, están a la defensiva, han comprado el marco narrativo de la ultraderecha, como les decía al principio, y carecen de alternativas, ¿no? Yo creo que en el ámbito político necesitamos, y perdonen que utilice esta figura, a los que tenemos más edad nos acordamos de Tony Blair, pero necesitamos una tercera vía. Necesitamos salir del espacio en el que hemos quedado atrapados. Y esa tercera vía tiene que ver con los elementos a los que me refería antes. Una política garantista en materia de derechos, innovadora en términos de las nuevas políticas que deben ser aplicadas, ¿no? Unas políticas que tienen que inevitablemente cometer errores y que tienen que ir avanzando. Porque, y este es el segundo elemento, en materia política e institucional, a mí se me ocurren pocos asuntos que reflejen mejor la sociedad que somos en el siglo XXI y que estén tan atados al marco institucional y normativo de hace un siglo. Esta es una política que la mayor parte de los asuntos están atadas al Estado-nación de hace un siglo, de una manera obsesiva. Y cuando la Unión Europea ha tratado de avanzar en este ámbito, como con el Pacto de Migraciones y Asilo, lo que ha hecho es complicar todavía más las cosas, cavar más hondo en el agujero que les explicaba antes, ¿no? Para generar esas nuevas políticas y esas nuevas instituciones necesitamos lo que yo denominaría coaliciones improbables. Necesitamos que gente que no está acostumbrada a hablar entre sí se una para sacar adelante estas alternativas, ¿no? Y en España tenemos un ejemplo reciente y francamente inspirador en este sentido, que es la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas sin papeles en nuestro país, ¿no? Ustedes conocen una iniciativa legislativa popular, es posiblemente la participación política más solemne de los ciudadanos y de las ciudadanas junto con el voto, ¿no? Para sacar adelante una ILP en el Congreso. Una ILP en realidad es lo que permite a la ciudadanía reemplazar un partido a la hora de promover una iniciativa legislativa en el Congreso. Se necesitan al menos 500.000 firmas, que no son firmas como en change.org, son firmas equivalentes a votos, con un proceso muy garantista en donde solo puede firmar quien tiene el derecho al voto, ¿no? Bueno, esta ILP consiguió cerca de 700.000 firmas, de las cuales fueron reconocidas 600 y pico mil por la Junta Electoral Central. Es la segunda ILP más firmada de la historia de la democracia española, ¿no? Y es una ILP que, en primer lugar, ha estado apuntalada por una coalición de organizaciones que reflejan todo el espectro ideológico, o prácticamente todo el espectro ideológico de nuestro país. Yo lo digo muchas veces, desde el Soviet de Getafe, en Getafe, en Madrid, hay un Soviet, que yo no lo sabía, hasta la Conferencia Episcopal, con una miríada de organizaciones de todo tipo, apoyando por razones éticas, prácticas, legales, una iniciativa para la regularización de lo que calculamos son entre 500.000 y 600.000 personas migrantes sin papeles en nuestro país. Pero la segunda característica fundamental de esta iniciativa, y esto es lo que la hace completamente distintiva, es que fue liderada y promovida por organizaciones por organizaciones de personas sin papeles, que en las circunstancias más complicadas, que es
ponerse frente a las autoridades con una mesa para recoger papeles en plazas como las plazas de esta ciudad, han conseguido liderar un proceso de participación política tan solemne, ¿no? Y este es un asunto absolutamente central, porque España, de nuevo, es una anomalía en este asunto. Somos un país en donde prácticamente 1 de cada 5 personas es migrante o tiene origen migrante, pero si ustedes se fijan en nuestras instituciones y en quienes representan a nuestra sociedad, ¿dónde están los migrantes? ¿Dónde están los migrantes presentando el telediario? ¿Dónde están los migrantes en los sindicatos, en los partidos políticos? Las personas racializadas en el Parlamento a veces son peores que los migrantes, como por ejemplo el diputado socialista de origen senegalés, Jean-Luc Diouf, que ha puesto todo tipo de problemas a la ILP en el Congreso en este momento. ¿Dónde están los migrantes que representan, digamos, con su propia voz, con su propia agencia política, la sociedad que somos? Si se fijan en lo que ocurre en otros países, España sigue siendo muy diferente en este sentido, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ese impulso político, necesitamos ese impulso institucional. Por cierto, en materia institucional, yo no creo en soluciones multilaterales. Yo creo que esto no va a venir de un acuerdo de las Naciones Unidas como el Pacto Mundial. Creo que aquí tenemos que aplicar, si lo quieren llamar así, la estrategia del escalador, avanzar muy poquito, asegurar y seguir avanzando, porque, como digo, este es un espacio radiactivo donde es fácil destruir lo que se ha conseguido y, por lo tanto, esa construcción institucional probablemente vendrá más derivada de acuerdos bilaterales y plurilaterales que de acuerdos multilaterales. Y en este sentido es importante la comunitarización de los riesgos, porque inevitablemente vamos a cometer errores. Por eso yo le doy tanta importancia a lo que la Unión Europea puede hacer. La Unión Europea ha sido clave para avanzar en ámbitos muy complicados, como por ejemplo de las políticas comerciales, en donde había que templar gaitas y en donde los gobiernos hacían lo que creían que tenían que hacer, justificándose en la Unión Europea y diciendo que la Unión Europea les obligaba, ¿no? Yo creo que en materia migratoria hemos perdido una oportunidad de oro con el Pacto de Migraciones y Asilo para tomar algunas decisiones que eran perfectamente racionales, que los gobiernos sabían que debían tomar, pero que no se han tomado por razones electorales, simplemente porque hemos sido incapaces de que la Unión Europea proteja a los Estados-nación, a los Estados miembros en este debate, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones políticas, hay cuestiones institucionales, pero hago un último comentario sobre el asunto que a mí personalmente más me interesa y en el que mi organización, por causa, ha venido trabajando más en los últimos años, que es el elemento narrativo. Necesitamos transformar la narrativa, la conversación pública, el relato sobre las migraciones en nuestras sociedades. Porque es lo correcto, en primer lugar, pero en segundo lugar, y esto es más importante, porque el debate es tan sumamente radiactivo que quienes quieren reformar el sistema carecen de cualquier tipo de oxígeno político para tomar estas decisiones, para cometer estos errores. Yo veo el cambio de las narrativas como una especie de margen de maniobra para que los gobiernos, los individuos, las organizaciones que están haciendo este ejercicio de prueba y error político e institucional al que me refería antes, puedan cometer errores sin ser castigados de manera inmisericordia en este debate tan radioactivo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los países europeos, o si ustedes siguen este debate, países europeos como el español, bueno, España es un caso raro, porque es verdad que el gobierno ahora, por alguna razón, ha empezado a decir lo correcto también en materia de migraciones y su discurso es muy positivo en materia de migraciones, ¿no? Pero uno de los países que más están haciendo para atraer mano de obra extranjera es, sorprendentemente, Italia. Un gobierno neofascista que tiene uno de los discursos más duros en materia de migraciones, que está atacando a las ONGs de salvamento en el Mediterráneo y, sin embargo, están haciendo más en este sentido, ¿no? Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, cualquier gobierno que se atreva a decir que va a flexibilizar algo la política migratoria, que se atreva a decir que necesitamos más trabajadores migrantes, que nuestro modelo es excesivamente restringido, es un gobierno castigado de manera inmisericordia en las elecciones o en el Parlamento. El propio Partido Popular es un partido que tiene un discurso muy duro, francamente un discurso inaceptable cuando le sigue el cuento a Vox en el Parlamento, y sin embargo ha presentado una proposición no de ley sobre movilidad laboral que es de las cosas más interesantes que yo he leído en este sitio, y cuando hablo con ellos a puerta cerrada, la gente que, en fin, que es gente que tiene dos dedos de frente y que además están muy influidos por la patronal, reconocen que necesitamos un modelo mucho más flexible del que ahora tenemos. Por eso, este elemento narrativo es tan importante.
Si cambiamos la conversación pública sobre las migraciones, si conseguimos dejar de discutir con terraplanistas, si pasamos de explicar por qué las migraciones no son un problema para la seguridad y pasamos de la política, de la narrativa reactiva a una narrativa sustitutiva y proactiva que hable de las migraciones como una buena noticia, que hable de las migraciones en otros términos, que garantice las voces de las personas migrantes que en este momento no están interviniendo en el debate migratorio de la manera en la que podrían hacerlo. Piensen, por ejemplo, en el debate sobre los llamados MENAs, sobre los niños no acompañados. ¿Cuántos niños considerados no acompañados o que fueron niños no acompañados pueden recordar ustedes hablando en el debate público? Yo conozco unos cuantos. Cuando los escuchas es absolutamente fascinante, porque te das cuenta, primero, que es gente exactamente igual que nuestros hijos. La adolescencia es un asco para los nuestros y para los de fuera, ¿no? Pero en segundo lugar, que cuando ya se han establecido en la sociedad, por ejemplo, Ismail Ahmari, se apellida, el presidente de la Asociación de Exmenas, un discurso poderosísimo, muy convincente, a quien desgraciadamente no tenemos oportunidad de oír habitualmente, ¿no? Necesitamos, por tanto, influir las conversaciones que están teniendo lugar. Este ejemplo que les he dado, hablamos mucho de la frontera sur, pocas veces, y hablamos mucho de quienes pierden en la frontera sur o de la amenaza de la frontera sur, pocas veces nos preguntamos quién gana en la frontera sur y quién se está lucrando, no solo las mafias, sino con el lucro del negocio legal de la industria del control migratorio. Nosotros tratamos de influir las conversaciones existentes, pero esto es más importante todavía, tratamos de abrir nuevas conversaciones. La iniciativa legislativa popular es una conversación completamente diferente. Y en esas nuevas conversaciones importan mucho los datos y los hechos. La diferencia entre nosotros y los animalitos nacionalpopulistas es que nuestra conversación no empieza con una mentira, empieza con los hechos. Pero los hechos no sirven nada en esta conversación pública. Porque esta conversación pública, la de hoy, es una conversación emocional. Y eso es algo que entendió muy bien la ultraderecha desde hace años, que ha tenido una estrategia de comunicación mucho más inteligente que la de quien no es la ultraderecha. Han conseguido conectar con las tripas de la gente, con las emociones de la gente, con las peores emociones de la gente, con la inseguridad, con la frustración, con el miedo al otro. Han conseguido establecer esa brecha, han conseguido estigmatizar a niños considerándolos una especie de categoría de criminales que vienen a violar a tus hijas bajo ese acrónimo odioso de MENA, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero bien, tenemos que conectar con las emociones de la gente, pero las buenas emociones. Esta campaña de la ILP explicaba a la gente que la migración irregular no es un señor negro de 2 metros que salta la valla ensangrentado con el que la mayor parte de los ciudadanos probablemente no se crucen en la vida. La migración irregular es esa señora a la que cada mañana usted le da las llaves de su casa y todo lo que es importante en su vida, sus hijos, sus padres, su hogar, lo pone en manos de una persona que vive en una situación de ciudadanía de tercera clase, en una situación de apartheid de facto, que entra todos los días en el metro mirando atrás por si hay un control policial y le van a detener en ese momento, ¿no? Y cuando consigues establecer una vinculación emocional entre la ciudadanía y cuando consigues romper esa brecha entre ellos y nosotros, ahí es cuando has ganado el debate, porque es cuando puedes plantear una conversación en unos términos completamente diferentes. Nosotros hablamos sin tapujos de las narrativas del amor. Y a mí al principio me daba un poco de pudor hablar de esto, ¿no? Me parecía un poco flower power, ¿no? Y ahora me he apropiado de ello con entusiasmo, ¿no? Porque he reconocido que el amor es profundamente transformador. No solo el amor buenista, hay que quererse mucho, hay que poner la otra mejilla, que también. El Papa me parece que tiene un discurso poderosísimo en este sentido, en materia de migraciones, sino el amor aplicado a la práctica de la política. La política de Angela Merkel, una mujer, en fin, a la que yo no tacharía de emocional, era una política del amor, porque era una política que reconoce al otro. No tiene por qué estar de acuerdo con el otro. Reconoce al otro como sujeto de derechos, como igual entre nosotros, y aplica una política que inspira a la sociedad para que de manera colectiva asuman un reto que era un reto extraordinario: acoger a 1,3 millones de refugiados en Alemania entre los años 2014 y 2016, ¿no? Yo diría que el discurso de Jacinda Ardern, la primera ministra neozelandesa hasta hace unos cuantos meses, después de los atentados de Christchurch, donde lo que se pensaba que era un inmigrante irregular, que luego resultó ser un australiano, había matado a mucha gente en un atentado. Cuando Jacinda Ardern sale al público y le dice
ellos son nosotros. Quien ha hecho esto no es un migrante, no es una persona de otro color, es simplemente un criminal, pero ellos, los que están aquí, a los que hemos recibido, ellos son nosotros. Jacinda Ardern hace política del amor. Y no me parece que ni Jacinda Ardern ni Angela Merkel sean mujeres débiles, ni buenistas, si ustedes lo quieren poner en esos términos. Aquí a mí me encanta el buenismo y siempre he sido partidario de ello. Por eso yo creo que hay que apropiarse de esas narrativas del amor y de la compasión en el sentido etimológico de la palabra, de ponerse en el lugar del otro, de padecer con el otro, ¿no? Termino. Yo creo que, en fin, si ustedes están aquí, yo creo que no hace falta que le explique a nadie por qué estamos en una encrucijada que en mi opinión es existencial y por qué el debate de las migraciones importa mucho más allá de lo que tiene que ver con los migrantes y con su impacto en nuestras sociedades. Las migraciones se han convertido en el vehículo, en la puerta de entrada más eficaz para el nacionalpopulismo global. España quizás es una excepción porque Vox llegó como contestación al ultranacionalismo catalán, pero en realidad las migraciones es la principal puerta de entrada. Y cuando el nacionalpopulismo se establece en nuestro espacio electoral y lo contamina, lo que hace es abrir toda su caja de herramientas. Y después de las migraciones vienen las políticas de género y el clima y las vacunas. Por lo tanto, cuando hablamos de migraciones estamos hablando de algo que va mucho más allá de la movilidad de las personas y de nuestra política fronteriza, ¿no? Estamos siendo testigos de lo que, en mi opinión, constituye una implosión democrática en los Estados Unidos, una implosión antidemocrática, si ustedes quieren, ¿no? Y esto es una especie de fotografía del futuro, ¿no? Yo hace poco escribía una cosa para El País en donde trataba de explicar que en materia migratoria en Europa el trumpismo llegó mucho antes que Donald Trump y que nos engañaríamos si pensásemos que lo que está ocurriendo en Estados Unidos no está ocurriendo en Europa. Hay países en donde se dice de manera muy explícita, como Hungría o como en el Reino Unido del gobierno Tory, de Suella Braverman y de Priti Patel y de Sunak, donde se dice en Italia. Pero esto se está aplicando también en muchos países. Nuestro propio gobierno, que es uno de los gobiernos con un discurso más inspirador y uno de los gobiernos más progresistas en política migratoria, está haciendo verdaderas trapacerías en la frontera, en nuestra frontera sur. Yo creo que en nuestra democracia hemos tenido pocos gobiernos más duros en nuestra frontera sur, ¿no? España es responsable, entre otras cosas, de las muertes que ocurrieron en la valla de Melilla en el año 2022 y el ministro del Interior ha mentido de manera abierta en el Congreso. No ha dimitido, por supuesto no ha dimitido, pero además ha mentido de manera abierta en el Congreso. Por lo tanto, este es un asunto en donde, en mi opinión, y si me lo permiten que se lo diga de este modo, no hay espacio para la equidistancia. Si no estás de un lado, estás del otro. Si no somos capaces de reconocer por qué el sistema de reglas establecido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial es un sistema imperfecto por muchas razones, pero que tiene que ser conservado a toda costa, que tenemos que escapar de esta histeria colectiva en la que nos hemos establecido, si no somos capaces de entender que en este debate fundamental nos estamos jugando no ya lo que ocurra con nuestra generación, sino el futuro de nuestras generaciones, creo que tenemos un problema serio. Por eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Jorge al principio. Yo muchas veces, es decir, yo me presento como activista, porque por causa es una organización profundamente independiente de cualquier interés político o económico, pero lo que no es una organización equidistante. Somos una organización de parte, ¿no? Y las razones que yo les he dado son razones que, en mi opinión, justifican ponerse de parte en un debate como este, ¿no? Así que les agradezco mucho la atención que me han dedicado y estaré encantado de charlar ahora el tiempo que quieran sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Interesantísima la ponencia, sin duda. Y bueno, ahora es vuestro turno. Cualquier cuestión o cualquier comentario que queráis hacer, es el momento. Sí. Sí, ahora sí.
Gracias por la charla. Has comentado que en el tema de la inmigración hay un escoramiento a la hora de abordarlo hacia temas de interior, de policía, de todo esto, ¿no? Y no tanto lo económico, la estrategia incluso pues demográfica del país y demás. Y yo quería abordar otro escoramiento que yo creo que también existe con una de las consecuencias que trae el fenómeno bueno, pues tan desorganizado de la inmigración, que es el convertir a las personas migrantes en personas usuarias de los servicios de bienestar social, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos viviendo en algunas ciudades, en algunos sitios, una problematización de cuestiones locales en las que personas migrantes, por parte de la sociedad civil, se quiere que sean atendidos en sus necesidades porque se dice que tienen derecho y que hay que darles vivienda, que hay que darles pues una serie de derechos a los que tienen, pero que desde la situación de ilegalidad en la que han llegado y de precariedad en la que viven, pues tienen grandes dificultades para que eso sea considerado pues un camino pues, incluso de reconocimiento de su dignidad, ¿no? Y por otra parte, yo he percibido también entre la población local, por hablar en términos así normales, cotidianos, recelo a la hora de decir, bueno, vamos a dar a estas poblaciones unos derechos que no se reconocen o que no tienen a veces personas locales que están esperando en listas de vivienda durante mucho tiempo y no sé qué. Bueno, pues yo creo que esto ocurre. Me da la sensación de que es parte de un foco que no se amplía suficientemente, enfocar el asunto en las consecuencias de la irregularidad con que se lleva esto y no en las causas de por qué existen esas personas que llegan en esa situación a nuestras ciudades normalmente o a población rural y demás, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco que comentaras cómo actuar ante todo esto, ¿no? Cómo poder ampliar el foco, porque estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces, o sea, que hay que ir hacia políticas más globales, hacia integrar distintas perspectivas, lo económico y demás, pero ya te digo, en temas de el inmigrante, sobre todo joven y bueno, también familias que llega aquí en situación de precariedad, parece que es un asunto de servicios sociales y que hay economía no tiene nada que hablar o otro tipo de ámbitos que quizá pues sí que tendrían que hablar, ¿no? Yo creo que ahora sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que usted lo ha identificado muy bien. Yo creo que este es uno de los asuntos que sí calan en la sociedad, la idea de la paguita, ¿no? La famosa. Y de hecho, si uno mira, le recomiendo, si este asunto les interesa, hay una herramienta, una página web que se llama ¿Qué hacen los diputados?, donde uno puede suscribirse a los temas que le interesan para ir recibiendo diariamente la actividad parlamentaria y Vox, que hace de manera abierta spam, lo que se llama spam parlamentario, que es inundar, no tanto de proposiciones de ley que les hacen trabajar más, sino de preguntas en donde hacen la misma pregunta cambiando una localidad o lo hace. Este es un asunto que repiten de manera continuada, ¿no? Delincuencia, beneficios sociales, son los dos mantras bueno, y aquí yo diría varias cosas. Primera, yo creo que es importante distinguir de qué población estamos hablando. Si hablamos de población en régimen de protección, estamos hablando de una población en donde el Estado tiene la obligación de proteger, es decir, solicitantes de asilo, refugiados, es decir, hay una categoría formal en donde España tiene obligaciones formales, igual que el resto de países, y por lo tanto no protegerles, es decir, excluirles de eso, sería un incumplimiento de la ley. Y bastantes problemas tenemos ya con la aplicación práctica de la ley como para que encima haya una vulneración consciente de todo eso, ¿no? Pero en el conjunto amplio de los migrantes, la realidad es que eso no es cierto. Es decir, que cuando uno mira los números, y aquí le recomiendo un libro de Hein de Haas, de un académico holandés que acaba de escribir un libro, se llama ¿Qué ocurre con las migraciones? O cómo funcionan las migraciones. Hein de Haas, H-A-A-S. Bueno, él hace una revisión
muy pormenorizada del conjunto de la literatura y de lo que sabemos con respecto a estas cuestiones. Y uno de los asuntos que trata es precisamente este, ¿no? Primero, no se produce en el orden de magnitud que sugieren los nacionalpopulistas, ni mucho menos. Segundo, cuando se produce es porque la población migrante tiende a estar sobrerepresentada en los estratos de población más vulnerable, porque están en circunstancias familiares, personales de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, de acuerdo a esquemas perfectamente objetivos, es una población que merece esa protección por parte del Estado. En tercer lugar, y esto es lo fundamental, a menudo, cuando estas situaciones se producen, hablan más del fracaso de los estados para responder a esas necesidades que de unas necesidades desproporcionadas de parte de la población. A esto me refería antes cuando hablaba de la adecuación del estado de bienestar en este sentido, ¿no? Todo lo que sabemos sobre las migraciones, digamos, en sus efectos acumulados, es que los migrantes no reducen los niveles salariales de la población de los trabajadores nativos o que ya estaban establecidos, pero sí es verdad que se sitúan en rangos salariales que están entre un 20 y un 30% por debajo de la media. Entonces, por lo tanto, es una población naturalmente más vulnerable que la que estaba fuera, ¿no? En todo lo demás aplica la misma lógica a la que me había referido al principio, y es que de manera natural los trabajadores y las trabajadoras que tienen un empleo tienden a hacer contribuciones fiscales que están, sobre todo en sistemas de bienestar, en estados de bienestar imperfectos como el nuestro, a lo mejor en el caso de Holanda o de Dinamarca. Dinamarca es un caso interesante, puede ser otra historia, pero tienden a hacer aportaciones fiscales muy por encima de los beneficios que reciben del Estado, ¿no? Muy bien, ¿más intervenciones? Sí. Nos habla del orden en la flexibilidad. ¿Cómo poder comprender esto sin que suene a contradicción? Y que nos permita superar, y cuáles serían esos riesgos que tendríamos que superar, porque ¿qué puede significar flexibilidad en este tema migratorio? Usted ya nos decía, ojo, yo no hablo de unas puertas abiertas, de que haya una movilidad sin ningún control. Entonces, ¿cuál sería esa flexibilidad y cuáles serían los riesgos que podríamos enfrentar nosotros en ese camino? Y lo otro es con el enfoque narrativo que nos comenta. ¿Cuáles serían también esas precauciones o puntos donde tomar medidas para que ese enfoque narrativo no se convierta en una demagogia? Porque fácilmente se podrían tomar estas narrativas migratorias demagógicamente para atraer votos, para suplir como intereses particulares. Entonces también, ¿qué medidas tomar ahí? Gracias. Gracias. Esta cuestión del caos es clave. La cuestión del orden y el caos. Y déjeme detenerme un poquitín ahí porque es un asunto. Si ustedes miran las encuestas de opinión y el modo en el que están hechas las preguntas a la población, es posible identificar que la principal preocupación de las sociedades con respecto a las migraciones, y esto es cierto incluso en contextos tan duros y tan complicados como el de los Estados Unidos, no es tanto con la llegada de migrantes, sino con lo que perciben que es un desgobierno de la frontera. Es decir, una política de descontrol, ¿no? El gobierno ha perdido el control sobre las fronteras, ¿no? De hecho, fue muy interesante seguir este asunto durante las elecciones norteamericanas y el modo en el que mucha gente hacía ese matiz, ¿no? Yo no estoy en contra de los migrantes, yo no soy un racista, estoy en contra de que la frontera sea un coladero, y que lo que la gente percibe que es una de las funciones más esenciales de un Estado, que es tener el control de sus fronteras, en realidad esto se haya perdido, ¿no? Por lo tanto, lo que la gente rechaza es el caos. Y por eso a mí me interesa mucho que quienes estamos a favor de un sistema alternativo nos apropiemos de la palabra orden, que el orden no quede en manos solo de los que quieren un sistema restrictivo o los que quieren perpetuar este sistema, ¿no? Y usted ha identificado muy bien lo que yo creo que de manera intuitiva podría ser una contradicción. Si usted quiere un sistema menos intervenido, un sistema más abierto, el riesgo es que sea un sistema más descontrolado, ¿no? Lo que pasa es que para mí la menor microgestión
no necesariamente significa más caos. Yo creo que lo que tú estás haciendo es introducir incentivos para que las diferentes partes en juego operen dentro de las reglas del sistema. Y aquí no hay que olvidar que el país de destino no es la única parte que define cómo funciona un modelo migratorio, que esa es la fantasía que nos cuentan en cualquier elección. En cualquier elección te dicen, yo voy a abrir más o menos. Es como si esto fuese un grifo que uno abre o cierra a placer, ¿no? El argumento que yo he tratado de trasladarles es que los incentivos de la migración escapan fundamentalmente al control de los gobiernos. Lo que los gobiernos pueden hacer es incentivar que las partes operen dentro de las reglas del juego. Y aquí tienen que operar las sociedades de destino, pero también los propios migrantes y los países de origen. Los propios migrantes y los países de origen tienen que percibir que ganan más cumpliendo las reglas del sistema que operando fuera de las reglas del sistema, ¿no? Y aquí se me ocurre un paralelismo que es muy simple, que es el sistema fiscal. Nosotros podríamos amenazar con la cárcel y los fuegos de Satanás a aquel que no pague los impuestos e introducir un sistema absolutamente. En realidad, el sistema se basa en un contrato por el que la gente percibe que es no solo su obligación pagar impuestos, sino que además se benefician también del sistema por el que pagan impuestos. Hay un pacto no escrito, sostenido en parte por un sistema de reglas, que es coercitivo, pero fundamentalmente por un contrato entre las diferentes partes en donde todos perciben que ganan más operando dentro de esas reglas que operando fuera, ¿no? La experiencia de algunos países como Nueva Zelanda o Canadá lo que demuestra es que cuando tú ofreces una oportunidad, cuando haces algo tan revolucionario como poner una cola y permitir que la gente se ponga la cola y trasladar una idea tan loca y tan radical como que si usted cumple y espera va a tener una oportunidad de emigrar legalmente, la gente cumple las reglas y se somete a eso, ¿no? El gobierno español ahora ha empezado a aplicar un sistema de contratación en origen con Senegal, de migración temporal, ¿no? El sistema es perfecto, en mi opinión. Sobre el papel dice todo lo que tiene que decir, está escrito todo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Que han abierto el sistema para 150 personas. Y claro, se les ha apuntado una cola de 30.000 personas en Senegal. Y yo les digo, ¿qué esperaban? Porque ¿qué van a hacer? ¿Un sistema de juguete boutique de 150 personas? Y eso es porque el sistema es tan enfermizamente cauteloso, tienen tanto miedo a asumir esos riesgos de los que usted hablaba, tienen tanto miedo a que la gente venga y se quede, por ejemplo, o a que de repente una de esas personas que han venido cometa un delito y Vox se lo tire a la cabeza en el Parlamento, que en realidad prefiere limitar absolutamente el número de personas que van a venir y a la práctica destruir lo que constituía una buena idea, ¿no? Por lo tanto, hay riesgos en el sistema. Mi opinión es que hay muchos más riesgos en este sistema que estamos aplicando ahora. El 90% de las personas que están en este momento en situación irregular en España provienen de América Latina, no provienen de África. Llegaron a nuestro país en avión y entraron de manera legal en España, con un visado de turista, de países como Colombia, de donde creo que es usted, o de países o de Centroamérica o de otros, y que después cayeron en lo que se llama la irregularidad sobrevenida. Es decir, que se quedaron después de que terminase su visado de turista. Otros muchos llegaron con un visado humanitario de Venezuela, por ejemplo, y cuando terminó ese visado se quedaron en España. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el gobierno no sabe esto? ¿Que el gobierno no sabe que decenas de miles de personas, centenares de miles entran en nuestro país cada año de manera irregular y después se quedan? Si el gobierno quisiese parar a esa gente, lo tendría muy fácil. Reintroducir visados. La Unión Europea, de hecho, está presionando al gobierno para hacer eso. ¿Qué ocurre? Que no le interesa. Porque si hiciese eso, hay sectores económicos de nuestro país que se vendrían abajo. Pero se está asumiendo un riesgo directo, un riesgo que se está cargando sobre los hombros de las personas que se quedan 2 o 3 años en situación irregular, por no asumir el riesgo de que esa gente venga de manera legal, de manera regular, con mecanismos que ya existen en nuestra legislación, por ejemplo, el visado de búsqueda de trabajo. Fíjense qué cosa tan simple. Darle a la gente un visado, que ahora es de 1 año, antes era de 6 meses y ahora es de 1 año, para que, sabiendo que con toda probabilidad van a encontrar un trabajo en nuestro país, vengan para buscar ese trabajo, en vez de forzar a la persona y al empresario a meterse en un infierno burocrático, como decía antes, de meses o de años, para tratar de encontrar una vinculación entre el empleador y el empleado, ¿no? ¿Por qué no permitimos que
los mercados operen con más racionalidad? ¿Por qué no extendemos al ámbito del mercado laboral de los trabajadores migrantes la misma racionalidad que aplicamos a cualquier otro de nuestros sectores, ¿no? Y aquí tengo que decir que hay un problema improbable del que estaba hablando con Jorge antes, que son los sindicatos. Los sindicatos en este momento tienen una posición absolutamente obstruccionista. No solo impide la llegada de trabajadores extranjeros, que a lo mejor legítimamente, yo no discuto que piensen que esto está machacando su estrategia negociadora, por ejemplo, de incremento de salarios. Es que no proponen ninguna alternativa. No proponen ninguna alternativa. Y en mi opinión, los sindicatos están trasladando de nuevo el riesgo a otros, porque como no proponen ninguna alternativa, perpetúan este sistema basado en la migración irregular. Y lo que están haciendo, esta vez sí, es forzando a los trabajadores que ya estaban aquí, españoles y trabajadores migrantes legales, a competir con trabajadores que están en la economía sumergida. Vengo de Almería hace 2 semanas. Almería es medieval. Los invernaderos son un espacio de vulneración estructural y sistemática de los derechos laborales en nuestro país, con la connivencia de las autoridades. 120.000 trabajadores y trabajadoras que no pueden beber, comer, ir al baño en jornadas laborales de 8 o 10 horas, donde caen como pajaritos por golpes de calor en los invernaderos. Esto está ocurriendo con la connivencia implícita de los sindicatos, excepto del Sindicato de Obreros del Campo, que está dando la batalla, por cierto, con sindicalistas migrantes. Esto está ocurriendo en nuestro país, no en Bangladesh o en Marruecos, en nuestro país. Y si ignoramos eso, si cerramos los ojos, lo que estamos haciendo es perpetuar ese sistema. A esto me refería con que no me gusta este modelo, pero no me gusta la antítesis. Yo no quiero un modelo que lleve a escala los invernaderos de Almería. No quiero eso. Yo quiero un modelo garantista. Por eso creo que los sindicatos son parte fundamental de la solución, porque tienen que enfangarse para generar un modelo de movilidad laboral que garantice los derechos de los que vienen. Y al garantizar los derechos de los que vienen, estás protegiendo los derechos de los que ya estaban aquí. Es una cuestión fundamental. Y al garantizar esos derechos, estamos evitando que esa gente caiga a la vulnerabilidad y, por lo tanto, que el Estado tenga que hacerse cargo de ellos. Y, además, estamos multiplicando los beneficios de redistribución de la riqueza y estamos convirtiendo lo que constituye ahora un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y esa es la buena movilidad. Y a lo mejor, usted lo decía ahora, el sistema se nos va de las manos. A lo mejor abrimos un poco y resulta que viene... Pero, francamente, no estoy seguro de que el sistema pueda ser peor de lo que es. No estoy seguro de que los riesgos de la alternativa vayan a superar la estupidez colectiva y la inmoralidad colectiva en la que estamos instalados con este sistema, con este modelo migratorio. Hola, ahora sí. Ahí va. Buenas tardes, gracias por la charla. Bueno, en este caso mi pregunta es sobre cómo abarcar o afrontar las relaciones con aquellos países que utilizan a su propia población como arma arrojadiza, como amenaza prácticamente, como en el caso nuestro del gobierno marroquí respecto a la problemática del Sáhara Occidental. Gracias. Mire, yo no tengo una buena respuesta para eso porque tiene muy mala solución. En realidad, Marruecos, en fin, nos tiene cogidos por la entrepierna en ese sentido, porque este es un sistema en donde abren y cierran a placer, y lo mismo podría hacer Turquía mañana. Bielorrusia lo hace de manera constante en la frontera este. Lo que sí le puedo decir es una cosa: un sistema que dé muchas más oportunidades y que por lo tanto reduzca las presiones de migración irregular en la frontera es un sistema que va a desarmar a quienes quieren utilizar a esa población para arrojártela a la cara. Para mí es uno de los elementos que hacen atractivo un modelo alternativo, ¿no? Si los migrantes subsaharianos, que por cierto emigran en una proporción muy pequeña a los países del norte, porque, y esto a lo mejor dicho así les va a sorprender, ¿no? La migración, sobre todo a los países ricos, no es una opción, es un privilegio. No emigra el que quiere, sino el que puede, porque al final la oportunidad de emigrar es la consecuencia de una acumulación mínima de capacidades económicas y educativas que, desgraciadamente, o afortunadamente, si ustedes lo quieren ver así, en África tiene muy poca gente, en realidad.
Por eso las regiones que más emigran son regiones donde existen clases medias amplias bien establecidas, que sí tienen esa posibilidad. América Latina, Asia, África del Norte, si ustedes quieren, ¿no? Pero esa población que llega de África, esa gente que pasa por verdaderos infiernos en el tránsito para llegar hasta las fronteras de los países limítrofes, si tuviese la oportunidad de hacerlo de manera regular y ordenada, posiblemente no se embarcarían en esos procesos en los que se embarcan, ¿no? A lo mejor es verdad, volviendo otra vez a los riesgos, que damos la oportunidad no a 150, sino a 30.000 y resulta que hay otros 150 o 200 que sí, eso sí, quieren saltar desde Marruecos y se establecen en el Tarajal o en donde ustedes quieran, ¿no? Pero mi opinión es que esto que ahora, de nuevo, yo no sé si la alternativa abriría riesgos en la línea que le estoy diciendo. De lo que estoy seguro es de que ahora no hacemos más que cavar en el mismo agujero, porque estamos poniendo en manos de autocracias y de países que están dispuestos a hacer lo que sea para conservar sus privilegios, una política tan sensible como la política de fronteras, que escapa de nuestro control. Y en realidad, si se dan cuenta, hay una compañera mía en Por Causa, la profesora Cristina Fuentes, que habla de la verticalización de la frontera. Este concepto de la verticalización de la frontera lo que dice es que el control fronterizo no se está expandiendo en horizontal, incrementando la valla, sino en vertical, llevando los controles fronterizos cada vez más lejos, llevándolos a las rutas de origen y de tránsito, ¿no? Y al hacer esto estamos haciendo verdaderas barbaridades. Esta investigación sobre la FIAP, a la que me refería antes, en esa investigación, Por Causa ha probado que el material que la Unión Europea envía a los países de tránsito y origen para que hagan políticas de control migratorio está acabando en manos de yihadistas, del grupo Wagner en el Sahel, en Mali, por ejemplo, de la represión de la oposición en Senegal, con el anterior gobierno, que está alimentando autocracias salvajes en países. El caso de Libia es un caso extremo. Libia es un estado fallido. En Libia en este momento hay dos regímenes que operan, que provienen de dos grupos mafiosos heredados del régimen de Gaddafi, y Libia es un país alimentado económica y políticamente por las políticas migratorias de la Unión Europea. Da igual lo que ocurra en Libia, da igual las salvajadas que ocurran en Libia, que ustedes van a ver procesiones de políticos europeos que se van a fotografiar con los líderes libios para garantizar que esto se mantiene como ahora. ¿Qué creen ustedes que hacen el gobierno libio, el gobierno mauritano, el gobierno de Níger, con el dinero que la Unión Europea les da para el control migratorio? ¿Qué posible incentivo tiene un gobierno como el de Senegal para enfrentarse a su diáspora, que es poderosísima en el exterior y que puede determinar unas elecciones? Va a coger el dinero de la Unión Europea, se lo va a embolsar y lo que va a hacer es lo que está haciendo: incrementar la corrupción, controlar la salida de algunos y permitir la salida de otros, y jugar con la Unión Europea como está jugando en este momento. Un sistema idiota, como decía antes, además de inmoral. Agradecerle sobre todo que ha puesto en palabras lo que yo más o menos pienso igual. O sea, me ha encantado la exposición y me ha aclarado muchas cosas, con lo cual estoy muy agradecido por su presentación. Hay una cosa que me ha sorprendido, bueno, que me sorprende y que me llama la atención. En ese proceso radiactivo que dice de que la opinión pública está muy contaminada por un discurso pues, racista y xenófobo, anti-inclusivo, etcétera, los intereses económicos de la patronal, de las empresas, parece que van por otro camino. Entonces, ¿cómo es posible que en el discurso público, donde creemos todos que los políticos son como obedientes al poder económico, en este caso hacen una política que en cierto modo contradice los intereses de la economía? Esa es una paradoja que yo no consigo entender, que seguramente usted sabrá explicarme mucho mejor. Muchas gracias. Es que es muy difícil de explicar, ¿eh? Y le aseguro que eso que usted escribe existe. Es decir, que el gobierno tiene presiones
constantes, los gobiernos de la Unión Europea tienen presiones constantes y no solo los de la Unión Europea. Ahora es muy interesante seguir las consecuencias económicas de las políticas de deportación, porque las políticas de deportación tienen un efecto directo en quien es deportado, pero mucho más importante un efecto directo en quienes se esconden, y hay sectores enteros en todos los estados y en categorías industriales muy diferentes que están teniendo problemas serios para sostenerse porque los inmigrantes están escondidos en agujeros para que no les identifiquen, ¿no? Y están recibiendo, y el gobierno nos consta que están recibiendo presiones de la patronal, ¿no? De la patronal y de los sindicatos. Uno de los estudios más interesantes que he leído en este sentido es de un investigador, de Michael Clemens, que explicaba cómo por cada 1.000 deportados en la época de Obama por cada 8.000 deportados en la época de Obama se perdían 1.000 empleos, aparte de esos 8.000, 1.000 empleos de población autóctona o nativa a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, de manera discreta, yo creo que la patronal hace su función. Este ejercicio en el País Vasco que les contaba antes fue muy interesante. Estaba dirigido por un profesor de Deusto, Guillermo Dorronsoro, que a lo mejor alguno conocerá hay que terminar, ¿no? Vale. Del ámbito más cercano al ámbito empresarial y en realidad, en fin, era, bueno, no sé si es un poco una caricatura, pero yo tengo muy buena opinión de la patronal en Navarra, en el País Vasco, una patronal muy racional, muy humanista, que sí ha dado un paso adelante en este sentido y que ha sido más explícita que otras patronales en este sentido, ¿no? Pero es que la COE apoyó en su momento la regularización de migrantes, la ILP. Quizás ahí el motor claramente de los sectores más conservadores fue la Iglesia, la Conferencia Episcopal, pero la patronal apoyó en este sentido, ¿no? Hay mucha gente que querrá decir, no, pues es que lo que quieren es mano de obra barata. Pero es que la mano de obra barata ya la tienen en la población irregular. Yo no veo ningún sentido. Pero yo creo que sí hace falta una incorporación más explícita, ¿no? En este sentido. Antes, perdónenme porque no le he contestado a la segunda pregunta sobre las herramientas narrativas. Aquí les voy a remitir a la página de Por Causa, donde, por cierto, se pueden hacer socios y socias. Todo cuenta, pero además tienen todo en porcausa.org, tienen todo el material sobre nuevas narrativas que hemos ido desarrollando, ¿no? Donde está establecida ahí las reglas que utilizamos, cómo intervenimos, ejemplos, y ahí puede encontrar esto. Y una de las cosas que planteamos es la necesidad a veces de utilizar un discurso que a una parte de la población le puede parecer utilitarista, quizás con razón, pero que es en realidad un discurso muy práctico de los beneficios económicos de la migración. Y es verdad que en algunos contextos este discurso es particularmente útil e impactante, ¿no? Ahora en Chile, por ejemplo, que es una sociedad muy conservadora en muchos ámbitos, la patronal está jugando un papel clave en decir, miren, aquí fundamentalmente tenemos un problema de carestía de mano de obra, ¿no? Antes, cuando me refería a cómo hay una sobrerepresentación de interior en el debate y de otros, bueno, ahora alguna de la gente que está haciendo discursos más interesantes y más transformadores en materia de migraciones viene de la seguridad social, de la gente que está hablando del sistema de pensiones, ¿no? Y que te está diciendo, miren, en el año 2030, 1 de cada 5 trabajadores españoles se habrá jubilado. En el año 2030, 1 de cada 5 trabajadores españoles. Esto es pasado mañana. Vamos a tener un problema grave para financiar nuestro sistema de pensiones si no alimentamos la base de la pirámide, si no garantizamos eso que se llama la tasa de reposición o la tasa de reemplazo, ¿no? Si no conseguimos que cada vez, que un número mínimo de trabajadores garanticen, sostengan bueno, pues esas voces son fundamentales en este sentido, ¿no? Y parte de lo que hacemos en Nuevas Narrativas es un ejercicio que en realidad es un ejercicio copiado del marketing y de la publicidad, que se llaman ejercicios de segmentación de audiencias. Tratamos de ir un paso más allá de las categorías gruesas, derecha, izquierda, centro, o los que nos quieren mucho y los xenófobos. Yo creo que eso no sirve aquí, ¿no? Y tampoco sirve reducir esto a un debate maniqueo entre los xenófobos y los cosmopolitas. Eso no vale. Y hay organizaciones como la organización británica More in Commons que hacen estos ejercicios de segmentación de audiencia para entender cómo se distribuye el conjunto de las sociedades, la sociedad española en este caso, en sus diferentes matices, ¿no?
Y te encuentras con que el campo de los reformistas es muy diverso. El campo de la gente que quiere otro modelo migratorio es muy diverso. Hay algunos que vienen de una posición de izquierdas tradicional, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Hay que defender otro modelo porque es un modelo que vulnera derechos fundamentales. Hay gente que viene de una posición de movimientos religiosos, ¿no?, que tienen una visión muy bien enraizada de la compasión, si ustedes quieren, Hay gente que viene de la posición más práctica. Yo soy una persona mayor, a mí me cuida una persona migrante, he tenido muchísimos problemas para encontrar a la persona y yo necesito que alguien... Hay gente que viene de la posición más liberal y de la necesidad de racionalizar. A mí me interesa entender a esa sociedad porque me interesa construir mensajes narrativos que lleguen a esa población. No me interesa un mensaje que llegue a todo el mundo. No tenemos el bálsamo de Fierabras narrativo en este sentido. Necesitamos afinar muy bien con las audiencias a las que nos dirigimos, ¿no? Muy bien. Bueno, me piden desde la organización que tenemos que dejarlo ya. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os comunico que el 8 de abril, martes, vamos a recuperar la charla de la Escuela de Democracia que se canceló en enero por un problema personal de la ponente. María Isabel Menéndez, que hablará sobre violencia de género, se va a recuperar y la tendremos el martes 8 de abril. Y el último jueves de abril también vendrá la charla, digamos, prevista para abril. Pero, como siempre, ya os llegará la información vía mail. Os emplazo entonces para esa próxima cita y muchísimas gracias, profesor Fanjul, por su charla. Muchas gracias.